al lado o al que está detrás tuyo y dile: no dejes de escuchar a Dios. No dejes de escuchar a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. No sé cuántos llegaron a... ¿Tú te acuerdas del perro Hachi? ¿Te acuerdas? Ah, porque tú lo adoptaste. Y me dijiste: ese perro es un amor, el primer día. Y lo dejaste dentro del apartamento. Cuando regresaste un día, era un animal. ¿Qué podemos? Es la mejor palabra para un perro, ¿verdad? Hace años yo tenía un perro, Hachi. Hachi era bastante inteligente, pero nunca dejó de ser animal. Él podía reconocer cuando yo llegaba y él estaba detrás de la casa, solo con el sonido de mi voz o el sonido del carro. Se ponía contento y movía la colita. ¿Se acuerdan de esa alabanza? Vamos a mover la colita. ¿No se acuerdan de esa alabanza? No, bueno, no. Ari se acordó de esa alabanza. Yo creo que ella adoró al Señor con esto. Yo escuchaba esa alabanza y yo rompía la pista. Pero Hachi se ponía contento con solo escuchar el sonido de la voz. Como te vuelvo y te digo, no dejó de ser un perro, no dejó de ser un animal, pero el tipo me recibía. Y yo me pregunté: un perro que no tiene intelecto, que solamente es por instinto, puede reconocer el sonido de su amo. Y es que les cuento que cada mañana a las 5 de la mañana yo caminaba y oraba y Hachi caminaba conmigo. Y cuando llegaba de las tardes, loco por sacarlo, porque si no era un reguero en las aulas. Usted sabe lo que tienen perros, Eso está terrible, pero bueno. Volvía de nuevo a caminar conmigo en las tardes. Ahora, era un animal, era un perro, pero en conclusión, cuando caminamos constantemente con alguien, terminamos reconociendo su sonido. Él no tenía que verme para saber que yo había llegado. Y todos hemos estado en la situación en la que ¿será Dios quien me habló? ¿O no fuera Dios quien me habló? ¿Cuánto les ha pasado eso? A todos, ¿verdad? Ahora yo les aseguro que si nos mantenemos caminando con Él, esas dudas desaparecerán. No vamos a tener duda de que es Dios el que está hablando a nuestros corazones. Simplemente caminar con Él. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen. Ahí comienza todo. Mis ovejas oyen. Ponme el versículo ahí. Oyen mi voz. Y dice: yo las conozco. En otras palabras, ellas oyen mi voz porque tenemos una relación. Y como tenemos una relación, ellas me siguen. Esa palabra me siguen es me obedecen. Y luego sigue diciendo: y yo les doy ¿qué? Vida eterna. Escucha, no es que vas a tener vida eterna, no es que vas a ser salvo, no es que vas a experimentar la gloria de Dios. No. Vivirán en vida eterna, vivirán bajo la gloria de Dios. No estamos hablando de irán al cielo. No. El cielo se mudará a su casa. El cielo se mudará a sus vidas. El cielo se mudará en su entrada y en su salida. Por eso es que dice: yo les daré vida eterna. Y me encanta porque dice: nunca perecerán. Cuando escuchas la voz de Dios, como comienza el versículo, sabrás que podás estar en la esquina de un risco, pero Él prometió: no vas a perecer, no vas a morir, no te vas a caer, no volverás atrás. Decidiste seguir a Jesús y yo te aseguro que ya no volverás atrás, porque Él promete: no perecerán. Y esta parte me gusta más: nadie las podrá arrebatar de la mano. Nadie me las arrebatará de la mano. Nadie. Te estoy diciendo que no importa lo que se levante contra tu vida, todo comienza. Las ovejas
oyen mi voz. Si oyes la voz de Dios, nadie te podrá confundir, nadie te podrá cambiar el camino, nadie te podrá distorsionar, nadie te podrá sacar de aquí, nadie me las arrebatará. ¿Por qué? Porque el que camina con Dios reconoce la voz de Dios. Así que si tú todavía estás, ay, a mí me hablaron de parte de Dios, pero no sé si fue Dios. Entonces te hace falta caminar con Dios para saber que fue Dios. Así no te inventas cualquier señal del cielo. Hay gente que se inventa cualquier señal. ¿Usted ha visto eso? Tú le pones los espejuelos aquí. Ay, Dios me está diciendo algo. Dios me está diciendo algo. Dios me está diciendo algo. Y se inventan lo que ellos quieren que Dios les diga. Y no están seguros porque no fue Dios o porque no conocen la voz de Dios. Ahora, la voz de Dios en palabras griegas tiene dos expresiones. Para los que ya la saben, permíteme recordársela. Y para los que no la saben, permíteme enseñarte algo. Una palabra es logos y la otra palabra es ¿cuál? Rema. Bueno, voy a enseñarle a todos entonces. Una palabra es logos y la otra palabra es rema. ¿Qué significa? Las dos significan la voz de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El logos es la palabra escrita, es la revelación que ya está establecida, es la palabra que Dios te dio. Esto, ¿qué es esto? La voz de Dios grabada en página. Este es el logos. Pero ¿qué es el rema? El rema es la palabra revelada para el ahora. Ahora tiene que entender algo. El logos puede ser estudiado. Tú puedes ir a una universidad y estudiarlo. Tú puedes sentarte todos los días con 10 libros alrededor para estudiarlo, de definición, de hebreo, de arameo y de todo lo, ¿verdad? Mas sin embargo, esto puede ser estudiado, pero el rema solo puede ser revelado por el Espíritu Santo. Sigo. El logos es objetivo. Diga conmigo, objetivo. O sea, él no tiene que someterse a nadie. Él se sostiene por sí mismo. Esto no necesita ningún otro libro para establecerse. Ya está establecido. Es la palabra profética más segura que tú puedes tener en la vida. Pero ¿qué es el rema? El rema no es objetivo. El rema es subjetivo. En otras palabras, toda palabra de Dios que es un rema para el ahora, una palabra para el ahora, tiene que estar sometida a la palabra escrita. Todo profeta que te da un rema tiene que estar sometido al logos, a lo que ya está escrito. ¿Qué es un rema? Un rema, brother, es aquella palabra que de momento tú estás leyendo y esa palabra salta en tu espíritu porque la necesitas para este momento, porque la necesitas para poder avanzar un día más en la vida. Esa palabra que llega a tu vida y te transforma, pero sobre todo, diga conmigo, hace que la fe sea. Mire bien, hace que la fe sea. ¿Cuántos tienen fe? Levante la mano, ¿cuántos tienen fe? Están bien estudiados. Todos tenemos una medida de fe. Pero escucha esto, porque mire, en Romanos 10:17, mira lo que dice. Esto ya yo sé que usted lo conoce. Así que la fe, diga conmigo, la fe es. No dice la fe viene. La gente dice, cuando leo la Biblia, la fe viene. La fe no viene, la fe es. Escuche, la fe es, ¿qué significa? La fe se manifiesta. La fe produce. La fe se deja ver. La fe es. ¿Por qué es la fe? Por el oír. Y el oír, diga conmigo, por la palabra. ¿Qué significa por la palabra? No está diciendo que la fe es por estudiar el logos. Está diciendo que la fe es por la palabra. La palabra en griego para palabra en ese verso es
por el rema de Dios. ¿Me explico? El rema es aquella palabra que tú crees y recibes en tu espíritu. Tú puedes estudiar toda la Biblia y tu fe continúa en la misma situación. Pero cuando hay un rema, una palabra que salta en tu espíritu, cuando usted está escuchando el mensaje y usted dice: esa palabra es para mí, es un rema que te dará fe, y esa fe te llevará a mover montañas. Ahora no se trata de leer el Logos, se trata de tener al Espíritu Santo para que sea revelado una palabra a tu vida. Por eso es que muchos estudian la Biblia y terminan confundidos porque la estudiaron sin el Espíritu. Si no caminas con el Espíritu Santo, la palabra nunca te será revelada. Podrás leerla 10 veces al año, pero nada pasará en tu vida. Quiere decir que este libro sin una relación con el Espíritu Santo, diga conmigo, no funciona. Este libro sin haber orado no funciona. Este libro sin haber ayunado no funciona. Este libro sin haber puesto tu vida delante de la presencia de Dios no funciona. Es un libro más. El mismo libro, muchos lo usan para contradecirlo, y el mismo libro a otros los transforma y los cambia. ¿Qué es la diferencia? El Espíritu Santo que está con aquellos que reciben el rema de Dios. La fe es, diga conmigo, la fe es. La fe no se manifiesta por estudiar la Biblia. La fe es por el oír el rema de Dios. Se había escrito en el Logos que el Mesías iba a venir, y iba a venir de una mujer virgen, que nacería, que moriría, que resucitaría. Era un Logos escrito. Los estudiadores lo habían leído, lo habían estudiado, lo habían predicado. Pero cuando ese Logos se convirtió en un rema, no lo conocieron, porque ellos conocían el Logos. Pero María, aquella mujer que recibió un rema de parte de Dios, quedó embarazada de ese rema. Y ahora ya no era algo escrito, ahora es algo vivido, ahora es algo experimentado, ahora es algo que lo estoy viendo, que camina conmigo, que hace milagros, que mueve montañas, que sana a los ciegos. Es la diferencia. No es que María era una diosa. No, María no era una diosa. María era igual que tú, igual que yo, pero fue una mujer que recibió rema. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? No es que el pastor es más estudiado, ni se lo crea. Es que le creí un rema a Dios en mi vida. Y cuando tú le crees a Dios, dije, cuando tú le crees a Dios, algo va a suceder. Cuando tú le crees a Dios, haces que esto deje de ser un libro natural y se convierta en ti un rema, algo que vives todos los días de tu vida. Alguien diga amén a eso. Les conté cuando recibí a Cristo el domingo pasado. Cuando yo comencé a leer, yo no sabía leer. ¿Ustedes sabían? Yo siempre les he dicho, no sabía leer. La esposa mía era la que me enseñó a leer y me bromeaba cuando yo leía. Pero cuando yo estaba leyendo, comencé a leer y a experimentar lo que yo estaba leyendo, porque el poder de su palabra vino a mi vida. El Espíritu Santo trajo rema. Por eso es que cuando yo leí del ayuno, comencé a ayunar. Mira, cuando leí de la oración, comencé a orar. Algunos leen del ayuno, pero no ayunan. Fue un Logos. No vino el rema a su vida. Porque si usted recibe un rema, usted va a hacer lo que usted creyó, que usted leyó, que usted recibió, que usted fue impartido. O sea, cuando comencé a leer del ayuno, yo 5 días de ayuno al otro día proclamé 5 días de ayuno.
Y mi esposa, Salvi, y todavía, sí, porque ahí dice, yo vi que cuando Jesucristo ayunó, el poder vino sobre su vida. Yo lo leí, yo lo creí, yo lo recibí. Para mí no fue un estudio más, para mí fue un rema. Yo no vine a la iglesia para un estudio más. Yo vine esta tarde para recibir un rema de Dios. Un rema. Cuando leí de diezmos y ofrenda, adivina lo que comencé a hacer. Comencé a diezmar y a ofrendar. Porque para mí no fue una lectura más, para mí fue un rema. Yo vi como el padre de la fe dijo: le daré todos mis diezmos al Altísimo. Y yo dije: y por la fe este hombre fue justificado, fue llamado el padre de la fe. Cuánta conquista tuvo, que si contaba los cielos todavía no daba abasto las estrellas de cómo Dios le iba a multiplicar. Que dice la Biblia que Abraham era rico, pero cuando le creyó a Dios se hizo muy rico. Yo dije: yo quiero ser muy rico, yo quiero bendecir a tantos como sea posible. Solo leí, yo lo creí. Yo creí esta palabra. Por eso es que ahora un adicto es libre de la adicción por más de 15 años. Porque creí la palabra. Recibí un rema. No fui a una iglesia a ver qué dicen. Yo fui a una iglesia a ver qué me puede dar Dios en este día. Es la diferencia. Cuando yo leí de las lenguas, le digo: ¿qué pasó? Fui bautizado. Porque creí el rema. Y vino un viento recio que llenó la casa. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y yo un día, me acuerdo, estaba en la National Highway, donde era la iglesia antes, la que le llaman la iglesia del hoyo, porque se destruyó todo al frente. Ese lugar, los que conocen la historia de la iglesia del hoyo, ese lugar antes era un restaurante. Al lado había una iglesia, que después, de hecho, el mismo lugar estuvimos nosotros. En ese lugar, mientras la iglesia estaba cerrada, diga conmigo, estaba cerrada, pero el Espíritu Santo estaba allí. O sea, no hay más gloria cuando hay más gente, hay más gloria cuando tú le crees. Ese día mi esposa estaba comprando algo allí y yo me fui para el altar. Y de momento, y los del restaurante eran cristianos. Y abrieron la puerta. Está siendo bautizado, está hablando en lengua. Y yo hacía remequita la vacatarabasaya. Y todos celebraban, porque era gente que cree que esto es real. Esto es real. Esto es real. ¿Por qué hablo lengua? Porque es real. La Biblia dice que hablamos con Dios secretos. Tú no me entiendes. Imagínate, yo puedo estar hablando de ti al frente tuyo con Dios. Y no me entiendes. Los demonios no entienden mi oración. Tal vez ahora ya tú sabes por qué tú le estás pidiendo a Dios: Señor, dame un carro. Y los demonios se oponen y te dañan el único que tenía. Porque están entendiendo tu oración y ellos están actuando antes de que tú actúes. Y cuando tú le dices ellos dicen: no sé lo que está hablando, pero algo Dios va a hacer con él. Algo Dios está hablando con él. ¿Tú entiendes a un chino? No, ¿verdad? No, yo tampoco. Yo solamente sé una palabra en chino. Una sola, que es carro rápido. Chiun es lo único. Chiun se dice chiun. ¿No sabían eso? También se dice suamazun, pero bueno, eso es otra cosa. ¿Tú entiendes árabe? No entiendes. Yo solamente sé escupir en árabe. Solo sé escupir en árabe, pero yo no sé árabe. Yo sé que escupir se dice saliva, va. Pero yo no sé más de ahí. No sé. Aprendí avión también. Arriba va. Pero son poquitas cosas que he aprendido, ¿verdad? ¿Quién dijo algo? ¿Alguien dijo algo? ¿Sabes algún otro idioma?
Pelo sucio en chino, sí, chin champú. Mira, escuche. Todas las tierras tienen un lenguaje. El reino tiene un lenguaje. Por eso yo dije, si yo soy de allá, es verdad que yo, es verdad, te voy a hablar dominicano, mira. Es verdad que yo vine a Estados Unidos más de 20 años y yo no sé hablar inglés. Pero cuando yo llegue al reino, yo voy a saber hablar el lenguaje del reino. Tal vez inglés no lo aprendí, pero el lenguaje del reino, ese sí lo aprendo. ¿Qué pasó con mi vida? La palabra estaba siendo revelada por el Espíritu. Y no pasó mucho tiempo que el Dios vivo mandó un profeta con un rema. Yo estaba recortando. De hecho, el profeta era dominicano. Yo estaba recortando en New York y me dijo, Salvador, yo te puedo decir una vaina. Es de parte de Dios. Y yo le dije, brother, zúmbala, es un rema de Dios. Así te dice el Señor. Tienes que abandonar a Nueva York y irte para Carolina del Norte. Porque Carolina del Norte será tu aeropuerto. De ahí saldrás y regresarás de las naciones. Y yo dije, wow. Yo tenía planes, pero el rema te dirige a otros planes. Lo puedes estar seguro. Yo vivía en un basement porque estaba apenas reconciliándome con mi esposa. Y vivía en un basement de la misma barbería. Y al otro día salí con mi maletita, pasando por toda la silla. Para el basement se bajaba por aquí. Las sillas estaban allí, allá estaba la entrada. Y yo salí con mi maletita. ¿Para dónde va? Voy para Carolina del Norte. Al otro día, papá. Al otro día. Voy para Carolina del Norte. Me dijeron, ay, ¿cuándo regresa? Nunca. No, pero porque yo siempre iba y regresaba, pero cuando, no, de verdad, no bromeé. Nunca. Te lo aseguro que el 80% de los trabajadores no me creyeron. Yo me fui ese día, me monté en una bus de esas, de las que agarra Bartolo, que se pierde siempre. Bueno, de esas bus. Ese bus lo agarré. Yo sí llegué bien acá. Y llegué acá con mi maletita. En High Point está la parada de autobús. Y me acuerdo que allí estaba mi esposa esperándome. Y yo no iba con mucho. No había ahorrado el dinero que yo quería ahorrar, pero tenía un rema. Dios me dijo, vete a Carolina del Norte, ese será tu aeropuerto. Y le dije a mi esposa, así me dice el Señor, este es mi aeropuerto. De aquí saldré y de aquí regresaré de las naciones. Hasta el día de hoy he visitado a Colombia, he visitado a Paraguay, he visitado a Honduras, El Salvador, he visitado Europa, he ido a muchos lugares, pero todavía falta. Porque Él no me dijo par de naciones, Él me dijo a todas las naciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un rema. Ustedes saben lo que es la cortina de hierro. Eso fue hace muchos años atrás. ¿Nadie ha escuchado de la cortina de hierro? No, esto era en Rusia, donde no se podía predicar el evangelio. De hecho, los misioneros, llevar una Biblia era como llevar un kilo de droga. Era ilegal. Le partían las piernas a los misioneros para que los misioneros declararan dónde estaban escondidos los pastores. Eso pasó en Rusia hace mucho tiempo. Ponga en internet la cortina de hierro en Rusia y va a leer todo lo que sucedía. Pues para ese tiempo hubo un predicador americano de aquí, de los Estados Unidos, que escuchó la voz de Dios en la madrugada, que le dijo, levántate y ve a Rusia. Él se levantó y comenzó a orar por Rusia. Y el Señor dijo, no, levántate y ve a Rusia. Y bueno, voy a tener que planificar una ida a Rusia, ¿verdad? Se acuesta y vuelve el Espíritu Santo con un rema. ¿Por qué un rema? Porque la palabra de Dios dice que irás y predicarás a todas las naciones. Ya el Logos está escrito. Pero cuando tú creces el Logos, viene el Espíritu de Dios, te da un rema
Y ahora ya no es algo que leíste, es algo que vives. Este hombre se acostó y cuando Dios habló por tercera vez le dijo: quiero que vayas a Rusia. Se levantó, era la madrugada, agarró su maleta, despertó a su esposa, le dice: mi amor, no sé, pero Dios me está diciendo que me vaya a Rusia y me voy ahora porque es ahora que Él quiere que me vaya. Cuando él va al aeropuerto y pregunta cuándo hay un vuelo para Rusia, le dicen: Señor, llegó a tiempo, en 2 horas sale un vuelo. Algunos que viajan saben cuánto tiempo tienes que llegar al aeropuerto para un vuelo. 2 horas antes. Y llegó. Sí, en 2 horas sale un vuelo. Cuando él compra el vuelo, se va a Rusia. Ahí había un problema, porque en Rusia no querían predicadores y él tenía que decir para qué iba a llegar a Rusia. Tan pronto llegó ese americano, lo pusieron en un cuarto aparte. 2 tipos serios lo arrestaron y le dijeron: usted viene de los Estados Unidos, ¿para qué viene? ¿Qué iba a decir? ¿Sabe lo que él dijo? Dios me habló y me dijo que viniera a predicar a Rusia. ¿Sabe lo que hicieron los policías? Baje la voz, a usted lo estábamos esperando. El Espíritu de Dios dice a través de Jesús: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Es un rema. Cuando te guías por el rema de Dios, ¿qué importa la cortina de hierro? ¿Qué importa la oposición? El rema de Dios prosperará tu camino. Aleluya. Aleluya. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba leyendo el logo, mientras tanto saltó una palabra en mi espíritu. Llevaba años sirviendo en iglesias y Dios me dijo, para ser sincero, llevaba como unos 8 años sirviendo como miembro, como líder. Pero ese día, mientras leía la historia de Abraham y Sara y Agar, la esclava, el Espíritu saltó a mi vida y me dijo: Salvador, no es de la esclava que te daré hijos, es de Sara. Y volvió a repetirme: no es de la esclava que te daré hijos, es de Sara. Ahí entendí que Él me sacaría de una mentalidad religiosa y me llevaría a una mentalidad del reino. Allí entendí que en el lugar donde yo estaba, Él no me iba a dar hijos espirituales, que Él me levantaría como un profeta del ministerio de la justificación. Entendí muchas cosas y pasando 2 años después de tener sueños, después que un pastor me dijera: es tiempo que vayas a ser un pastor en Winston-Salem, después que un profeta en la ciudad de Raleigh se levantara encima de 100 personas, me señalara y me dijera: tú que estás atrás, a ti te dice el Señor, te levanto y te saco de donde estás, porque tienes un corazón diferente y levantarás una nueva generación para el reino de Dios. Había un rema en mi vida. Al otro día comencé a buscar en el internet y encontré un edificio. Y le dije: Señor, si me lo venden, este es el edificio. Si no me lo venden, este no es el edificio. Cuando llamo al dueño me dicen: sí, claro, díganme cómo vamos a hacer y seguro que se lo vamos a vender. El rema de Dios. ¿Usted quiere vivir experiencias o usted quiere simplemente escuchar el logos? De usted depende. No depende de un predicador. Hay muchos que estuvieron en un estadio escuchando a Gigi Ávila. Se fueron enfermos, se fueron deprimidos y se fueron perdidos. Porque no se trata de Gigi Ávila, no se trata del pastor Salvador, no se trata de un predicador ni de un cantante. Se trata de tu corazón con Dios. Si caminas con el Espíritu Santo, Él te dará un rema y este rema te llevará a las alturas.
Brother, después al año de ser pastor, me llamó a las misiones. Y pastores experimentados me dijeron: cuidado, porque si Dios no te envía, si no fue Dios que te envió, puede haber una desgracia. Te pueden matar, te pueden golpear. Y yo dije: wow. Comencé a leer el Logos y el Espíritu comenzó a hablarme y me dijo: ¿cuáles de mis discípulos terminaron bien? Quiero que leas a Pablo a ver cuántos golpes le dieron. Si esperas que todo te vaya bien, nunca irás a las misiones, me dijo el Espíritu Santo. Nunca te moverás de tu casa. ¿Quieres regresar? No puedes ir a las misiones. Pero si estás dispuesto a ir y no regresar, estás dispuesto a obedecer el rema de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se han vivido cosas. Una vez se nos murió un muchacho de 23 años trabajando con nosotros en las misiones. 23 años tenía. Iba en la motora con Carlos. Pegaron en un árbol y él murió al instante. Era un servidor de Honduras que estaba con nosotros en las misiones. Murió al instante. En un lugar donde nadie conocía dónde estábamos. No había señal de teléfono. Un lugar donde es tan fuera de la civilización que agarraron el cuerpo y se lo llevaron para la casa. Ahí no esperan policía que venga a hacer el reporte, qué fue lo que pasó, cómo murió. Ahí no encuentran nada. Ahí ellos van, se lo llevan a la casa y después buscan matar a quien mató a su familiar. Y nosotros éramos los únicos desconocidos en medio de eso. Y todos llorando, todos lamentándose. Y había más de 100 personas en un momento en la casa de ese muchacho. Eran bastante gente. Y era un caserío. Era donde hay muchas casas, donde para tú entrar, tú no sabes qué laberinto te metiste, no sabes cómo salir. Y allí estábamos nosotros en medio de ellos, tratando de orar que Dios hiciera algo. Y de momento vino un rema a mi vida. Una de las personas que estaban allí comenzaron a mirarnos diferente. Estaban buscando venganza. ¿Por qué este joven de 23 años está muerto? ¿Y por qué anda con estos? ¿Quiénes son estos? Viene el Espíritu Santo y me trae una palabra y me dice: recuerda cuando Jesús estaba en medio de una multitud y Jesús sabía que lo iban a matar, y Jesús se metió en medio de la multitud, y cuando lo fueron a buscar ya Jesús no estaba, porque él se le había adelantado por un rema. Y yo de momento recibí esa palabra. Le dije a uno de los compañeros: es tiempo de irnos. Le dije a Melanie y a Derek, que estaban llorando en el autobús. ¿Tú te acuerdas? Le dije: no salgan de aquí, cierren los cristales. Nosotros cuando regresemos nos vamos rápido, pero no salgan de aquí. Ellos ya estaban buscando con quién vengarse. En aquel momento recibí esa palabra. Le dije: vámonos, vámonos, vámonos. Éramos como 6. Todos nos fuimos, nos metimos en la multitud. Nos metimos dentro del carro. Salimos de aquel lugar lo más rápido posible a predicar para otro lugar. Y no nos pasó nada. El Señor preservó nuestras vidas. Si usted no está dispuesto a vivir cosas como esta, entonces no estás dispuesto a morir por aquel que murió por ti. Para eso no necesitas una emoción, necesitas un rema. Cuando Dios te llamó a hacer algo, aunque mi vida esté en peligro, esta es mi vida. Por Él viviré y por Él moriré. Sí. Y a las misiones Él no me envió profeta, no me envió pastor, no me envió sueño, no me envió nada. Me envió un rema mientras yo leía en mi devoción. Eso es todo. Eso es todo. Hasta el día de hoy sigo escuchando las palabras de Jesús. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida.
Si tú escuchas una palabra y no causa vida, entonces te hace falta el espíritu de vida. Dile: Espíritu Santo, yo vengo para la iglesia no a escuchar a un pastor, yo vengo a escuchar a Dios. Esa es la diferencia. Cuando tú solo escuchas el logos, tú dices: voy a escuchar al pastor. Pero los que quieren un rema dicen: voy a escuchar a Dios. Voy a escuchar a Dios a través de un hombre imperfecto, pero Dios me va a hablar en esta tarde y yo saldré con un rema para cumplir la voluntad de Dios. Oh, Rabashete de Brescia. No es fácil, porque en medio del ministerio, donde Dios me dijo: no es de Sara, no es de Agar, no es de la esclava, es de Sara que te daré hijos. En ese preciso momento yo estaba muy emocionado. No había abierto la iglesia, France, pero vino un rema 6 días antes de un suceso. Un rema vivida. Ese rema fue cuando el Espíritu de Dios me dijo: hijo, amigo, levántate. Ese rema: amigo, levántate. Fui y se lo conté a un pastor. Qué malo cuando tú tratas de hablar cosas del Espíritu con alguien que no entiende. Y me dijo: amigo, Dios te dijo amigo, pero ¿sabrá Abraham a quien la llamó amigo? Y yo me fui y yo dije: Señor, no entiendo. Yo amigo. Mientras leí el logo saltó el rema: ahora no les llamaré siervo, sino que les llamaré amigo y les contaré los secretos de mi Padre. Yo dije: entonces sí me puede llamar amigo. 6 días después entraron 2 personas a la iglesia y me golpearon con armas. A esta iglesia, no a este lugar, a donde estábamos antes. Golpeado al suelo. Me quitaron el carro, me quitaron un reloj caro, me golpearon, pero sobre todo el Señor me permitió sentir la muerte. Estaba el espíritu de muerte. 2 tipos estaban apuntándome con una pistola, uno de frente y otro me la tenía aquí. Y cuando levanté un poco la cabeza, me dio con la pistola en la cara. No había abierto todavía la iglesia, apenas la estaba pintando. Y ese suceso horrible vino a mi vida. Así que hablé con un pastor y me dijo: si quieres te movemos para otro lugar más calmado y no tienes que pastorear allí. Y le dije: no. Si fue Dios que me envió aquí, ¿cómo rayos ahora por una situación Dios me va a confiar algo y yo lo voy a dejar? No. Le dije: no, jamás. Si Dios me envió a pastorear, voy a pastorear y voy a quedarme allí. Al principio había muchos desastres. Me destruían la iglesia, me la pintaban. Tantas cosas que pasaron al principio de este ministerio. Pero hoy entiendo que si estoy firme es por un rema de Dios. No es una Biblia que abrí y traté de estudiarla. Es un espíritu que me habló y que me sembró perseverancia. Aún cuando estaba débil, Él me dio fuerza. Tenía miedo. Yo entraba a la iglesia con mis hijos pequeños y yo te confieso, había miedo muchas veces. A veces estaba predicando y se escuchaban tiros afuera, gente peleando, y me venía el recuerdo de lo que me había pasado. Tenía miedo, pero tenía un rema de Dios. Unos días antes Él me había dicho que Él era mi amigo, y yo no creo que mi amigo me iba a abandonar. Yo no creo que mi amigo me iba a dejar solo. Yo no sé por qué estoy dándote tantas y tantas historias. Tal vez alguien necesita conocer que este ministerio no nació de la nada, que este ministerio no nació de una división, que este ministerio no nació de una emoción. Este ministerio ha nacido del Espíritu Santo y está siendo probado. En los momentos que más necesitamos finanzas es cuando menos han entrado, pero es cuando nunca nos ha faltado. Este ministerio ha sido probado. Esta casa es del Espíritu Santo. No dejen de escuchar a Dios.
Jesús, Lázaro se murió, se está enfermo. Jesús, Lázaro se murió. Y cuando Jesús llega, Jesús, tu amigo ha muerto, Él resucitará. Sí, yo estudié el Logos. El Logos dice que los muertos en Cristo resucitarán. No, Marta, no te estoy hablando de un Logos, te estoy hablando de algo más. Créelo, es para el ahora. Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, no necesitas un estudio bíblico, necesitas el Espíritu de Dios. Aleluya. Jesucristo lloró. Ese es el versículo que todos se saben, ¿verdad? Jesús lloró. Se vale llorar, pero no dejes de creer. Mira que está a tu lado. Se vale llorar, pero no dejes de creer. Se vale llorar. El pastor también ha llorado. Aunque alguno me ha visto llorando aquí. Me ha visto llorando. Qué bonito es llorar, ¿verdad? Se desahoga uno. Pero no te puedes quedar toda la vida como Magdalena tampoco. Porque después te van a poner, ¿cómo es la tipa esa que sale con los hijos? La Llorona. Jesús dijo, ¿dónde lo pusieron? Remuevan la piedra. Porque cuando hay un rema, Él va a probar si tú lo creíste. No, de que yo lo creo, lo confieso, lo creo, lo creo. No se trata de eso. Y you believe you have to do something. Tú tienes que hacer algo. Jesús dijo, ¿a dónde lo pusieron? Porque, si tú lo pusiste de ahí, entonces tú vas a tener que hacer algo. Porque no fui yo el que lo puse ahí. Algunas cositas hay gente que las puso ya en un lugar bien oculto. Y está pidiéndole a Dios que lo resucite. El Señor está diciendo, primero sácalo de donde lo pusiste. Sácalo de allí. Y yo te lo voy a resucitar. Muevan la piedra. Y en el momento, Él le dijo, Marta, te voy a dar una enseñanza. María, te voy a dar una enseñanza. Ustedes que están llorando de embuste, también les voy a dar una enseñanza. Ustedes que están diciendo que yo soy Jesús y que yo lo podía resucitar, que por qué no lo resucité, a ustedes también les voy a enseñar algo. Porque Jesús no enseñaba con palabras, Jesús enseñaba con acciones. Jesús era un cristiano verdadero. Jesús hablaba del amor y amaba. Hablaba del perdón y perdonaba. Cristiano verdadero. Ven acá, Marta, ven acá, María, siéntense ahí. ¿Ya movieron la piedra? Vean el poder de un rema. Dice la Biblia que gritó. A algunos no les gusta que los predicadores griten, ¿verdad? Ni que los cristianos. ¿Por qué gritan tanto? Dios no es sordo, pero tampoco sufre de los nervios. Él puede gritar. ¿Cierto o no? Él no sufre de los nervios. Ay, están gritando. No. Lázaro, sal fuera. Estaba muerto, ya no había esperanza. Para tu situación que crees que no hay esperanza, un rema levanta. Un rema puede levantar a un muerto. Un rema puede restaurar un matrimonio. Un rema te puede llevar a otra nación y predicar. Un rema cambia el diagnóstico. Un rema. A decir porque esto el Espíritu Santo me lo trajo anoche antes de acostarme y si me lo trajo pues hay que soltarlo. Él te va a probar en el rema. A veces el rema va a venir pidiéndote algo, demandándote algo para que tú bendigas a alguien más. Y cuando tú obedeces el rema para bendecir a alguien más, Él suelta un rema acá para que alguien más te bendiga a ti. Voy a repetirlo.
Yo creo que la hermana lo entendió. Lucy recibió el rema. Lo entendió. Ahora, Lucy, vamos a decirlo. Perdóname por repetirlo. Voy a decirlo por los demás, ¿verdad? Ok. Cuando viene un rema de Dios, viene para que bendigas a alguien más. Y cuando tú obedeces ese rema, lo sigues, como dice Jesús, Él suelta el rema por otro lado para que alguien más sea el que te bendiga a ti. Hay gente que está esperando un rema. Hay gente que dice: Señor, háblame a través de un profeta. Es más, Señor, Señor, usa a Fabián para que me dé $500. Dale un rema, dale un rema, dame un rema. Y el Señor dice: no, dale tú los 500 a él. Ay, yo no creo, perdóneme, pero yo no creo en esa vaina de que el Señor me dijo que tú me tenías que dar $1000. Ah, wow, tú recibiste el rema por mí. Qué cosa más rara. No se supone que Él me hable a mí, porque Él y yo hablamos todos los días. Yo hablé con Él en la mañana y no me mencionó nada. No me mencionó nada. Cuando Dios habla, no hay que manipular a la gente. Yo suelto la palabra y Dios toca el corazón de alguien y dice: este rema que yo tengo en mí lo voy a obedecer, porque me va a desatar algo mayor. Me va a desatar una gloria en mi casa. Ay, yo te aseguro. Ay, 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 ay. Hijo mío, te llevaré a las naciones y serás un hombre muy rico. Ese es el rema que todo el mundo quiere. Te llevaré a las naciones, serás rico, serás bonito. Ya ese sabe que no fue Dios. Hijo mío, tendrás pelo. No nos engañemos. Yo conozco la voz de Dios. Fue el mismo que me lo quitó. Dice la Biblia que Él conoce cada cabello y los cuenta. Conmigo no pasa trabajo. Me los tumbó a mí para contar los de ti. El rema. Yo te voy a decir una cosa. Hay veces que estamos batallando tanto con que: Señor, háblame, dime algo. Hay gente que dice: dame un sueño. Dame un sueño, Señor, dame un sueño. Yo quiero soñar, a ver qué yo tengo que hacer. Pero no abren la Biblia, no abren el Logos. ¿Y cómo vas a saber que el sueño es de Dios si no tienes el Logos? Si el rema tiene que estar sujeto a esto. Si no conoces esto, jamás llega el rema. Y si llega, no lo escuchas, no lo conocerás. No lo conocerás. Por eso es que algunos dicen: tuve un sueño, pero no sé si fue de Dios. Ok, cuéntame el sueño. Ay, yo me casaba con la vecina. La vecina está bonita, sí. ¿Y tu esposa? Ahí va. Te cuento, en Carolina. Perdóneme que me estoy extendiendo, perdóneme. Pero pues, a mí me han pasado cosas terribles. Salgo de una reunión de jóvenes, gloriosa la reunión. Sale uno confundido porque Dios le habló a través de una profeta que él tenía que casarse con alguien de la iglesia. Yo digo: bueno, yo no creo mucho en esas profecías. Yo creo que esas cosas tienen que pasar y después el Señor las confirma. Pero no creo en que uniendo gente puede pasar. No me malinterprete. Puede que un hombre de Dios lo use para eso. No me malinterprete. Pero yo personalmente no funciono así. Pero yo le dije: ¿pero tú tienes novia? Sí. Ya empezamos mal. Dije yo entre sí. ¿Cuál es la muchacha? Ella. ¿Cuántos años tú tienes? 23. Y ella 15. Ok. ¿Ella es menor de edad? Sí. Mira, mi esposa es mayor que yo. Yo no tengo problema con la edad. A mí me dijeron un proverbio que la gallina vieja da buen caldo. Pero escuche bien. Escuche. Eso no es Biblia, pero debería estarlo. Debería estarlo. Yo no tengo problema con eso. Pero los padres, porque es menor de edad, te pueden meter en un problemón si los padres no están de acuerdo. Tú sabes, un problemón si los papás no están de acuerdo. No.
no están de acuerdo porque no me quieren. Entonces yo dije, pues ya empezaste mal. Primero tenés novia, Dios te va a mandar a estar con otra estando con... Pues, o sea, le quería decir, no seas estúpido, pero no, me acordé que era pastor. Y le dije, brother, eso no fue Dios. Segundo, ¿qué propósito hay en eso? No fue Dios. I'm sorry, pero no fue Dios. Tuve un sueño, pastor. ¿Será de Dios que yo veía que un dragón venía y me robaba a todos mis hijos? Camina con Dios. Camina con Dios. Camina con Dios. Para que sepas que Dios no habla así. Para que sepas que Dios lo que quiere es bendecirte. Que si Dios te va a advertir de algo, sabrás que el lenguaje de Él es bíblico. Está sometido al logos. Si algo no está sometido a esto, lamentablemente no proviene de Dios. Pero si está sometido a la palabra escrita, revelada por los profetas, entonces podemos decir, es un rema de Dios para mi vida. Ponte de pie ahí donde estás. Oh, reposará, papá. Ya no vas a buscar mucha confirmación cuando conozcas la palabra. Los remas van a venir y sabrás que es Dios. Sabrás que es Dios. Sabrás que es Dios. Sabrás que es Dios el que te habla. Sabrás que es Dios el que te está impulsando. La predicadora del jueves hablaba de un nuevo impulso. Y yo vengo a decirte, no hay nada mejor que un nuevo impulso, que un rema de Dios que te lleve a cumplir el propósito eterno. ¿Cuántos quieren un rema de Dios? Yo profetizo que de ahora en adelante comenzarás a leer la palabra y va a saltar en tu espíritu el rema de Dios. Que no vas a dudar, es Dios, es Dios. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, mira esto, Francisco, iba caminando y hablando con algunos. Ellos no se habían dado cuenta que era Jesús, pero cuando se dieron cuenta dijeron, oh, por eso cuando Él nos hablaba, nuestro corazón ardía. Cuando Dios habla, el corazón arde. Cuando Dios habla, tú sabes que es Dios quien te está hablando. Levanta tu mano ahí donde está. Declara conmigo, Señor, yo quiero el rema. Yo quiero vivir lo que tú has puesto en la palabra. Quiero vivir lo que ya tú has revelado. Señor, abro mi espíritu para que hables a mi corazón y me lleves de gloria en gloria con tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Búsqueme el Deuteronomio ahí en la Biblia, en la pantalla. 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te levantarás cada mañana y dirás, Señor, voy a leer tu palabra, pero quiero un rema. Quiero algo que salte en mi espíritu, quiero creerlo. Hay personas que lo único que necesitan un rema para tomar una decisión en su casa, en su negocio, en su familia, con sus hijos. A veces estarás aconsejando a tus hijos y el Espíritu de Dios te recordará la palabra y te dará rema para tus hijos. Y tus hijos no se podrán esquivar de esa palabra, porque ellos van a saber que es sabiduría de Dios. Vas a educar a tus hijos no con tus propios consejos, no con los consejos que te dio tu abuelo ni tu abuela, no con los consejos culturales. Vas a educar a tu hijo con el rema de Dios. Si instruye al niño en su camino con el rema de Dios, yo te aseguro que ese niño va a caminar con Dios. Y no importa que aunque fuere viejo se fuese de la casa, él regresará, porque el rema de Dios es más fuerte. El rema de Dios le da vida a lo que estaba muerto. El rema de Dios te llevará a lugares que jamás pensaste llegar. Te llevará a pasar obstáculos que jamás pensaste que ibas a pasar. El rema de Dios te fortalece. El rema de Dios te rejuvenece. El rema de Dios sobre tu vida.
el rema de Dios sobre tu casa. Ahora mismo suelto un rema de Dios y declaro sanidad, milagro. Te levantarás y mirarás milagros. Caminarás en mi mujer. Mujer, tú tienes autoridad para orar por tus hijos, por tu esposo. Hombre, tú tienes autoridad para orar por tu familia. El rema de Dios te dice hoy, tú tienes esa autoridad. No necesitas a un pastor que ore por tu casa. Tú eres el sacerdote, tú eres la mujer de esa casa. Ora, profetiza sobre ellos. Declara la palabra de Dios. A veces vas a estar orando y te va a llegar al recuerdo una palabra de Dios. Ese es un rema. Él te lo está recordando para que lo profetices. Él te lo está recordando para que lo creas. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, declaro el rema de Dios. El rema de Dios va a embarazar a alguien hoy, como le pasó a María, y va a dar a luz el milagro. Va a dar a luz, va a dar a luz el milagro. Te lo aseguro, te lo aseguro. Tal vez pasarás por algún dolor, pero darás a luz el milagro. Darás a luz el milagro. Darás a luz el milagro. Estoy soltando el rema. Algunos que no logran llegar a este lugar o no quisieron llegar hoy, pierden el rema que los puede fortalecer, que los puede llevar a una nueva dimensión. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, dice la Biblia. Ven a buscar el rema de Dios. Ven a buscar la palabra de Dios. ¿A quién viniste a escuchar? ¿Al pastor o viniste a escuchar a Dios? Si viniste a escuchar a Dios, hoy te irás con un rema, la palabra viva, la experiencia, el encuentro, en el nombre de Jesús.